cantores y cantoras. Vamos a correr un poquito, hermanos, con el consejo de la palabra del Señor, y quiero llevarlos a un pasaje de la Escritura. Quiero llevarlos, hermanos, a un pasaje de la Escritura, y quisiera poder, con la ayuda del Señor, que pudiéramos leer Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Cuando usted lo tenga, Deuteronomio capítulo 8, verso 3, usted me dice amén. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos al Espíritu Santo. Y su palabra dice, Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y te humilló y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Este es el pasaje de la Escritura, mis amados, que quiero transmitirle en esta noche, y quiero llevarlo a un pensamiento, quiero llevarlo, mi amado hermano, a un pensamiento para que podamos entender y que podamos ver, hermanos, lo que Dios tiene preparado para con cada uno de nosotros. Este pasaje de la Escritura es un pasaje, mi amado hermano, muy importante, porque veo que aquí se nos dice que el pueblo fue humillado, el pueblo, hermano, padeció hambre, el pueblo después de esas situaciones, de ser humillado, después de tener hambre, dice la palabra, dice la Escritura, que el Señor, nuestro Padre Celestial, lo alimentó con maná que no conocía, que, hermano, que ni aún sus padres conocían. Pero a mí lo que me llama la atención de este pasaje es la parte final. Dice, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo de lo que procede de la boca del Señor. Si yo pudiera ponerle un nombre a este mensaje, mi amado hermano, le pusiera una fuerza interna colocada por Dios. O sea, tal vez, hermanos, ahí usted va a decir qué tema un poco más raro, pero yo quiero hablarle, hermano, de eso, esa fuerza, eso interno que Dios colocó en nuestras vidas, hermano, para poder nosotros entender, para poder nosotros sobrellevar todas las adversidades de esta vida. Y eso es, hermano, la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la que alimenta nuestra alma. La palabra de Dios, mi amado hermano, es la que alimenta nuestra alma. Y este pasaje de Deuteronomio capítulo 8, verso 3, es citado por nuestro Señor Jesucristo, hermano, cuando Él confrontó las tentaciones, cuando el enemigo, que el Señor lo reprenda, Satanás, que el Señor lo reprenda, lo llevó, hermano, al desierto para tentarlo. Y entonces ese pasaje, este mismo pasaje de Deuteronomio 8:3, el Señor Jesús lo cita en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, verso 4. Si usted lo lee rápidamente, se dará cuenta que en el libro de Mateo, en el capítulo 4, verso 4, el Señor respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es exactamente este mismo pasaje de Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Entonces, quiere decir que el mensaje de este pasaje es que el alma, que nuestra alma no puede sobrevivir, hermano, no puede sobrevivir ningún día si no nos alimentamos de la palabra de Dios. Es decir, eso es una fuerza interna que Dios colocó en nuestro ser interior para que nosotros nos pudiéramos alimentar de la palabra de Dios, que nuestro alimento sea la palabra de Dios. Entonces, quiere decir que
se hace un paralelo, mi amado, se compara la palabra con el maná que sirvió de alimento al pueblo de Israel en el desierto. Entonces, este maná que aparece en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, evidencia, hermano, que el creyente debe de procurar una porción regular de la palabra de Dios y alimentarse de ella. Entonces tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Eso es importante porque eso nos va a dar, hermano, nos va a fortalecer nuestra fe, va a fortalecer nuestra alma y vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, porque el Señor nos va a alimentar con esa palabra. Entonces, hermano, esto es algo bien importante. Esto es una responsabilidad personal que cada uno de nosotros debe de encontrar, porque cuando uno tiene hambre, lo que uno hace, hermano, es buscar el alimento para sostener su cuerpo. Entonces, de la misma manera, cuando buscamos la palabra del Señor, cuando intentamos alimentarnos espiritualmente, entonces tenemos que alimentarnos, hermano, de la palabra del Señor para poder alcanzar una madurez en Cristo Jesús. Sin embargo, hermano, yo quiero llevarlo que no se puede sobrevivir espiritualmente hablando sin alimentarse de la palabra de Dios. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder sobrevivir. La palabra de Dios es tan esencial, mi amado hermano, para el creyente como cuando un niño recién nacido hay que alimentarlo con leche. Cuando un niño recién nacido es alimentado con leche. Así es la palabra del Señor para cada uno de nosotros, porque tenemos que desear como niños, hermanos recién nacidos, la leche pura de la palabra para que nosotros podamos crecer en la salvación, para que podamos crecer espiritualmente hablando y para que cada día, mi amado hermano, podamos ver la benignidad que Dios tiene para con cada uno de nosotros cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Ahora, fíjese que yo quiero llevarlo así, hermano, sé que el tiempo me ha avanzado, pero quiero llevarlo que en el interior de cada uno de nosotros. Por eso le ponía, hermanos, este pasaje de la Escritura, porque en el interior de cada uno de nosotros, mi amado hermano, hay como una brújula, hay como quien dice una brújula, hay como una fuerza interna colocada por Dios, esperando ser descubierta y ser usada para su gloria. Cada uno de los que estamos en este lugar, usted tiene que entender, mi amado, que cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Usted fue una persona escogida desde antes de la fundación del mundo para hacer buenas obras en Cristo Jesús. Entonces, la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Pero cuando nos damos cuenta, hermano, cuando nos damos cuenta de esto interno que hay de parte de Dios, que Dios colocó en nosotros, entonces vamos a empezar a descubrir su gloria y vamos a empezar a ver, hermano, las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Pero esto es una lucha, esto es en el mundo espiritual. Nuestra lucha no es contra carne, contra sangre, mi hermano. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra situaciones que el enemigo ha puesto. Pero cuando nosotros aprendemos a usar y confiar en este recurso valioso que Dios ha colocado en nuestro interior, hermano, que lo podríamos decir como que es un discernimiento de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, entonces, hermano, usted y yo vamos a poder navegar, vamos a poder, hermano, ver y navegar en estos mares tenebrosos, tormentosos, hermano, y nubiosos que la vida da. Entonces, eso es como la brújula, mi amado. La brújula es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre. Eso es lo que hace la brújula. La brújula es un aparato, hermano, que fue descubierto
y que su funcionamiento se basa en el magnetismo terrestre, por lo que señala el norte magnético en vez del norte geográfico, y es utilizada en zonas polares ¿verdad? Para poder indicarnos el norte, y entonces eso les sirve mucho a los marinos para poder orientarse en qué dirección van cuando están en alta mar. Entonces, de esa misma manera opera en nosotros, hermano, esta brújula dentro de nosotros, que es una fuerza interna que es colocada por Dios para que nosotros podamos descubrir nuestro norte, para que nosotros podamos descubrir, mi amado, nuestra dirección, y que una vez descubriendo eso podamos usarlo para la gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos damos cuenta de esto, cuando reconocemos, cuando encontramos el norte de nuestra vida, o sea, la dirección de nuestra vida. Yo estoy poniéndole solamente un ejemplo, mi amado, de lo que es una brújula. Entonces la brújula lo que nos indica es el norte de nuestra vida, es la dirección de nuestra vida. Pero muchas veces, por ejemplo, hay personas, hermano, que dicen, ¿con quién me casaré? Por ejemplo, porque, hermano, en esta vida hay situaciones adversas. Los jóvenes se preguntan, ¿con quién me casaré? Aún los adultos se preguntan, ¿con quién me casaré? Algo otros se preguntan, ¿qué haré con mi vida? ¿No se ha preguntado usted, hermano, qué haré con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida? De repente usted está en una situación de un empleo y entonces le están ofreciendo un mejor empleo y dice usted, ¿tomo o no tomo este empleo? Pero es que si ya tengo este y tomo este otro, ¿qué va a pasar? ¿Sí? O de repente puede venir a su vida, ¿debo invertir dinero en este negocio o no debo de invertir? ¿Debo de comprar este automóvil o no lo debo de comprar? ¿Debo de invertir en esta situación o no debo de invertir en esta situación? Entonces quiere decir que nuestra vida necesita una brújula, necesita una orientación, ¿sí? Necesita una orientación. Por eso le hablé, mi amado hermano, de la brújula. Pero esa fuerza interior, por eso yo le ponía el nombre, hermano, a este mensaje, una fuerza interna colocada por Dios. Entonces, esa es la dirección. Si nosotros descubrimos eso, si nosotros orientamos nuestra vida, mi amado, al norte, al que Dios nos quiere llevar, entonces vamos a encontrar la gloria de Dios en nuestras vidas cotidianas, y estas tormentas, estas adversidades, hermano, las vamos a poder ver porque ya vamos con una orientación, ya sabemos para dónde vamos. Eso es la voz de Dios, eso es la voz de Dios, hermano. Entonces, cuando fíjese que yo veo la palabra del Señor, y yo quiero llevarlo rápidamente porque quiero que usted me capte, hermano, lo que quiero transmitirle en esta noche. Ojalá que Dios me dé el denuedo hermano, y la gracia para que usted lo pueda entender. Entonces necesitamos, hermano, encontrar la dirección de nuestra vida. Necesitamos que Dios nos dé el norte de lo que nosotros necesitamos. Entonces comienzo a ver que esto es la voz de Dios. La voz de Dios es la que nos va a conducir, nos va a guiar. Y yo veo en Génesis capítulo, hermano, en el libro de Génesis, veo que en el libro de Génesis dijo Dios, sea. Lo primero que yo veo, hermano. Y entonces dice que hermanos, los cielos, el globo terráqueo, el suelo, los mares llegaron a existir por medio de la voz de Dios. Si usted lee Génesis capítulo 1, hermano, y entonces comienza desde el verso 3 y comienza a leer todo el capítulo 1 de Génesis 1, se dará cuenta que Dios dijo que sea. Dios dijo que sea la luz, que sean los cielos, que sea el globo terráqueo, que sea el suelo, que sean los mares y todo lo que comienza ahí. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Luego comienza usted leyendo, hermano, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero usted se dará cuenta que comenzó Dios a decir. Entonces, después de varios versículos, creo que hasta como el versículo 20, se comienza a decir ahí, y dijo Dios.
Y Dios miró que era bueno. Y esto era el cuarto día. En el quinto día dijo Dios. Entonces, la voz de Dios dijo sea. Entonces, en Génesis 1:26, hermano, en Génesis 1:26 dice la palabra del Señor. Miren lo que dice. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, la voz de Dios, y dijo Dios, y todo lo que Dios decía, hermano, se hacía. Fue así como el hombre fue creado. En Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces. Y entonces viene el hombre, hermano, fue creado a la imagen de Dios. Después, el hombre le puso vida, hermano, entonces dice que Dios creó al hombre, pero cuando Dios creó al hombre, puso su vida en el hombre. Dice que sopló aliento de vida, formó al hombre y le dio aliento de vida. Entonces, Dios puso vida en el hombre. Quiero que no se me vaya a perder, hermano. Entonces, dice Génesis 2:7. En Génesis 2:7, mire lo que dice la Biblia. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, hermano, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, como imagen de Dios, hermano, el hombre era diferente al resto de la creación. Es decir, que el hombre fue creado con una determinación propia. El hombre, hermano, fue creado con una determinación propia para poder decidir. Entonces el hombre tenía una voz como resultado de su vida. Esto es importante, hermano. Entonces el hombre, como Dios, la voz de Dios, no sé si me va captando. Dios, hermano, dijo, hágase esto, hágase lo otro, hágase la tierra, hágase los mares y todo. Y entonces todo se hacía. Luego Dios forma al hombre, le da aliento de vida, y Dios le da voz al hombre. ¿Sí lo capta, hermano? Entonces Dios le da voz al hombre. Entonces tenemos poder, hermano, con nuestros labios, con lo que nosotros pronunciamos. ¿Sí? Quiere decir que el hombre tenía una voz en él como resultado de su vida. Y eso lo caracterizaba de todas las otras creaciones. El hombre tenía voz. Va conmigo, ¿verdad, hermano? Y entonces, hermano, él fue creado a semejanza de Dios. El hombre fue creado a semejanza de Dios. Inmediatamente el hombre demostró esto. Inmediatamente, hermano, Adán demostró que él era creado a la imagen de Dios al empezar a poner nombres a todos los animales de la tierra. Mire qué hermoso, hermano. Entonces viene Dios y le da al hombre voz, porque Dios lo hizo a semejanza de Dios, al hombre. Y entonces, al igual que su creador, el hombre también podía hablar. Diga conmigo, el hombre puede hablar. Entonces, hermano, lo que yo hable se va a hacer. ¿Sí está conmigo, hermano? Porque Dios habló, hermano, y todo lo que Dios hablaba se hacía. Entonces, si Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios, entonces quiere decir que el hombre habla. ¿Por qué, hermano, los monos no hablan? ¿Por qué las vacas no hablan? ¿Por qué? Esa es la peculiaridad que tiene el hombre. El hombre habla. Y entonces, hermano, el hombre no era un Dios en sí. Él podía hablar como Dios. Y la fuerza de la deidad estaba en su voz, porque Dios sabía. Es decir, soplando en su nariz aliento de vida. Entonces,
la fuerza que Dios puso en mi interior es la voz. Usted está como está porque usted no habla. ¿Sí, mi amado? Ah, no, usted no está conmigo, hermano. Usted no está conmigo. Usted no me ha captado lo que lo quiero llevar yo. Todo lo que Dios decía, se hace. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dijo Dios, lea todo capítulo 1 de Génesis. Y se dará cuenta todo lo que Dios dijo. Y entonces viene Dios y forma al hombre. Y entonces cuando Dios forma al hombre, le da una fuerza interna colocada por Dios que está dentro de mí. Y eso se llama mi voz. Entonces yo puedo bendecir, yo puedo llamar las cosas que no son como que si fueran. Yo puedo decirle al Señor, Señor, yo soy de bendición en esta tierra. Lo que toque en la obra de mis manos va a ser prosperado. Y todo lo que yo toque, Señor, prosperará. Porque así dice tu palabra. Tú pusiste una fuerza interna en mí para poder hacer las cosas una realidad. ¿Sí, mi amado? ¿Está conmigo, verdad? Gloria a Dios. Porque yo quiero llevarlo a esto, hermano. Hay una fuerza interna colocada por Dios en mí para que yo sea diferente a todos los de afuera, hermano. Esa es la gran bendición. Entonces, mi amado, entonces viene Dios y dice que formó al hombre. En el verso 2, en el verso 7 de Génesis 2 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el hombre comenzó a hablar con Dios. Y el hombre comienza a hablar, la voz. Entonces, quiere decir, hermanos, que el hombre tenía una voz como resultado de su vida. Entonces, porque él fue creado a semejanza de Dios, inmediatamente el hombre demuestra. Y entonces, como su creador, hermano, comienza a hablar y amar a las cosas por nombre. Y les puso nombre a Adán a todo reptil, a todo animal sobre la tierra. Entonces, hermano, pero Adán y Eva no estaban solos en el huerto, mi amado. Aquí viene la situación. Adán y Eva no estaban solos en el huerto. Satanás, que el Señor lo reprenda, se introdujo e inmediatamente empezó a trabajar haciendo una grieta para separar al hombre y a la mujer de la voz de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? Entonces el diablo, que el Señor lo reprenda, lo que quiere hacer, hermano, es separar a cada uno de nosotros, que el Señor lo reprenda, hermano, de la voz de Dios. No quiere que el hombre hable con Dios. Si usted no ora, el diablo le está ganando la batalla. Porque la función de él es separar al hombre y a la mujer de la voz de Dios. ¿Y cómo uno habla con Dios? ¿Cómo uno habla con Dios? Con la oración. Entonces los hermanos de intercesión, gloria a Dios, hermano, ustedes sí se están acercando al Señor, gloria a Dios. Yo después de este tema, hermano, digo yo, Dios santo. ¿Sí está conmigo, hermano? El diablo quiere separarte al hombre de la voz de Dios. Eso es lo que el diablo quiere. Y se lo voy a enseñar en la Biblia. Entonces, hermano, viene el diablo, que el Señor lo reprenda, y empezó a trabajar haciendo una grieta para separar al hombre y a la mujer de la voz de Dios. Porque entonces me imagino que dijo, pero este habla, este es a la semejanza, y todo lo que este diga se va a hacer una realidad. Entonces, Génesis capítulo 3, verso 1. La Biblia es hermosa, hermano. Y en Génesis capítulo 3, verso 1 dice
Ponga atención lo que dice aquí. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. De los animales. Y dijo a la mujer, habló. ¿Y a quién le dieron el poder de hablar? ¿A quién le dieron la fuerza interna colocada por Dios para hablar? Al hombre. ¿Y por qué Satanás aparece aquí hablando? Y entonces, ¿qué le dijo el diablo a la mujer? Con que Dios te ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Verso 2, mire lo que dice el verso 2. Hermano, le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces, hermano, quiere decir que el diablo, que el Señor lo reprenda, hermanos, Satanás sabía que para derrotar la raza humana tenía que separar al hombre de la voz de Dios. Porque mire lo que dice el 1, hermano. El verso 1 del capítulo 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor le había hecho. Y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces la función del enemigo, hermano, es que nos quiere separar de la voz de Dios, porque Él sabe que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, hermano, Él no nos puede hacer frente. Por eso ahora lo voy a traer un poquito, no se me vaya a salir de aquí, espérenme un momentito, lo voy a traer nuevamente. Viene el diablo y quiere hacer lo mismo con el Señor Jesús. Y entonces viene el Señor Jesús, hermano, ¿y qué es lo que le responde el Señor Jesús? Marcos capítulo 4, verso 4. Mateo capítulo 4, verso 4. Mire lo que le dice el Señor Jesús. Hermano, sí lo lee. Pero él respondiéndole le dijo, viene y le dice el diablo, y no eres hijo de Dios. Y no es que eres hijo de Dios, hermano, la palabra. Entonces el Señor Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermano, el enemigo lo que quiere es que tú no ores, que tú no vengas a la iglesia, que tú no estudies la Biblia. Y si no oras y no lees la Biblia, te llevan ventaja. ¿Qué le parece? Porque eso es lo que él quiere, que usted cuando lea la Biblia le pegue sueño y se acueste. Que cuando quiera venir a la intercesión, no venga a intercesión, mejor se queda allá en la casa. Porque él lo que quiere es, el diablo lo que quiere es separarlo, hermano, separar al hombre de la voz de Dios. Y lo ha logrado con muchos, hermanos. Con algunos de los que están en la iglesia, pues ahí está peleando, pero por lo menos vienen a oír la palabra. Pero si nos unimos en intercesión, si nos unimos en oración, si nos unimos en palabra, hermano, el diablo irá de esta iglesia y no podrá hacer nada, porque van a decir, ahí no los puedo separar de la voz de Dios. Nosotros le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Entonces, bienaventurados los hermanos de intercesión, hermano. Gloria a Dios por ellos. Qué labor, poquitos ahí, hermano, pero ahí están, hermano. Y ellos nos quieren empujar a que nosotros vayamos ahí, a que estemos con la boca, con la palabra de Dios. Entonces, Satanás sabía que para derrotar la raza humana tenía que separar al hombre de la voz de Dios. Y usted conoce el resto de la historia. Entonces, hermano, en Génesis capítulo 3, verso 5, mire lo que dice el enemigo, mire lo que dijo Satanás. Génesis capítulo 3, verso 5. Entonces, hermano, después de estar ahí contendiendo, le dice, pues Dios sabe, hermano, Satanás, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.
Entonces, yo veo algo aquí, hermano. Yo veo que no le parece que hay algo extraño aquí, hermano. Que de hecho, de que ellos ya eran como Dios. Porque le dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Y quién le dio aliento de vida al hombre? Dios. ¿Y no era semejanza, no éramos semejantes a Dios? Entonces ya éramos, hermano. Ya somos semejantes a Dios. Y entonces le dice, porque cuando comas seréis como Dios. No, hermanos, si ya eran. Sí, me doy a entender ahí un poquito, ¿verdad? Pero hermano, pero aquí es donde vislumbramos la estrategia del enemigo en su vida. Hermano, él hará todo lo que pueda para hacer que usted escuche la voz de él y no la voz de Dios. Ahí, hermano, usted conoce la historia y ya después, Eva, usted ya sabe lo que pasó. Pero entonces, hermano, nada mejor le gustaría a él sugerirle la dirección de su vida. Entonces, ¿sabe qué le dice él? Hoy martes vas a ir a la iglesia y el pastor que lo saca a las 9:30, mañana tenés que ir a trabajar, los niños van a la escuela, mejor no vayas. ¿De quién es esa voz? Y la Biblia, ¿qué dice? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, la Biblia dice, no dejando de congregarlos, como algunos tienen por costumbre. Y el diablo dice, ay, mira qué gran tráfico, más ahorita que están arreglando el peaje vas a llegar tarde, no vas a entrar ni a privilegio, mejor irte despacio, mejor otro día más, vas el viernes. ¿Cuál es el propósito del diablo? Pero va usted a oír la voz de quién. Hermano, está la voz del diablo y está la voz de Dios. Entonces, hermano, él le dirá que usted tiene que ser alguien más. Mi amado, ojo, porque en Génesis 3:5, ponga atención, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, lo que le va a tratar de decir es que usted tiene que ser alguien más. Vas a esa iglesia. ¿Sabes a qué vas a esa iglesia? A darle de comer a ese pastor hoy que ya no trabaja. Ahora le vas a mantener los hijos y a la esposa al pastor. No, usted no piensa eso, ¿verdad, hermano? Dios reprenda al diablo. Yo sé que usted no. Hermano, pero eso es lo que el diablo, o sea, el diablo, yo lo que quiero llevarlo, hermano, es que a él lo que le va a decir a usted, hermano, él le va a sugerir la dirección de su vida. Él le va a decir, ahí solo son reglas. Ahí solo son reglas en esta iglesia. Parece ya a saber qué, pero solo reglas. Mejor ya no sigas, hombre. Hermano, entonces él le dirá que usted tiene que ser alguien más. Mire lo que dice, pues Dios sabe, le dijo el diablo a Eva, pues Dios sabe que el día que de él comáis serás abierto vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El diablo, que el Señor le reprenda, mi amado hermano, le va a sugerir, le dirá que usted tiene que ser alguien más, alguien diferente a las personas que Dios quiere que usted sea. Entonces ahí es donde viene el discernimiento. Yo tengo que discernir, hermano, cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del diablo, que el Señor reprenda. Entonces, ¿por qué otra razón le sugeriría él a Eva que ella podría ser como Dios? Implicando que Eva, hermano, no era creada a la imagen de Dios. Aquí está el asunto. Hermano, porque Adán, cuando está en el huerto, Dios lo forma y le da aliento de vida, le da el soplo de vida. Pero entonces se va donde la mujer y le dice, pero a vos no te dio aliento de vida, a vos te sacó del bien, de la costilla de Adán. Entonces vos podés ser superior a Adán.
Cuando la mujer quiere quitarle la autoridad al esposo, el diablo está ganando la batalla. Qué feo se puso el mensaje, ¿verdad, hermano? Cuando la esposa no se quiere sujetar, cuando le comienza a decir, entonces el diablo le dijo: ¿sabes qué? Vos podés ser como Dios, podés ser igual a Adán, porque Adán es el que tiene la autoridad. Tú también puedes tener autoridad. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces, tal vez sea por eso que muchas personas pasan toda su vida tratando de impresionar a otros, siendo algo que no son. Por eso, porque están escuchando la voz del diablo. Porque el diablo lo que le está tratando de decir, hermano, es que él tiene que ser superior. Entonces me imagino que a los hermanos que en algún momento se retiraron de las congregaciones, no de estas, sino que de todas las congregaciones, es porque el diablo les dijo que ellos tenían que ser superiores. Usted puede gozarse la vida, usted puede hacer lo que quiera y puede hacerlo, y vas a hacer siempre el mismo. Míralos a ellos allá en la reunión, y mientras tú aquí divirtiéndote, gozándote la vida, ganándote, y hermano, el enemigo gana, porque le trata de decir a la gente, hermano, a las personas, tratando de impresionar a otros, siendo algo que no son. Ahora, sus vidas, entonces, las vidas de estas personas son carcomidas por la frustración y el remordimiento. Porque yo me imagino que ha de ser feo, hermano, después de ser cristiano, estar danzando, de estarle alabando, glorificando, inclinándose al Señor, orándole al Señor, cuando la gloria de Dios desciende en este lugar, estar en una fiesta, hermano, ha de ser horrible. Yo no sé cómo ha de ser eso, hermano. No sé cómo ha de ser. Una vez fuimos con mi esposa a un lugar, hermano. Fuimos a comer y andábamos buscando un lugar donde comer, y nos metimos a un lugar ahí. Y entonces de repente empezamos a ver, hermano, que entraron unos peludos ahí, y había un equipo de así como de alabanza. Dije yo: gloria a Dios, van a cantar himnos, dije yo. Y qué terrible, hermano, una cosa terrible. Bueno, nos salimos, hermano, y yo decía: Dios santo, ¿qué tal si viene un hermano de aquí, entra y va a decir, y va a ver al pastor? Decía yo, hermano. Pero fíjate que yo decía: pero bueno, voy a ver si mi esposa dice o mis hijos dicen, y todos: papá, vámonos, aquí no, vámonos. Hermano, ni comimos, nos fuimos. Y ya se imagina andar en una fiesta, hermano. Ha de ser terrible. Pero bueno, no hablemos mal de la gente, miremos este tema mejor. Entonces, hermano, mire, ellos no entienden que Dios los creó a su imagen. Estas personas no entienden, hermano. Usted no tiene que ser alguien que no es. Hermano, mire, póngame atención a esto. Si usted entiende esto, hermano, se va a gozar el evangelio. Usted no tiene que ser alguien que no es. Mi amado hermano, usted ya es quien Dios lo creó para que usted sea lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque hay un libro escrito que desde antes de la fundación del mundo yo escribí, dice el Señor, lo que tú ibas a realizar. Entonces, hermano, usted no ande buscando ser, hermano, lo que usted no es. Hermano, usted no puede ser alguien que no es. Usted y yo somos personas, hermano, quien Él quiere. Él nos creó, y dice que nos creó en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Es decir, mi amado hermano, nosotros somos hechuras, somos semejanza de Dios, somos hijos de Dios, somos la iglesia, somos el pueblo escogido por Dios, somos la niña de sus ojos, somos el real sacerdocio, somos la gente, hermano, que el Señor escogió para hacer la diferencia en esta tierra. Usted no puede andar buscando algo que usted no es. Usted, hermano, tiene un rótulo aquí en la frente que dice pertenencia de Dios. Usted le pertenece a Dios. Usted es, hermano, la creación de Dios. Usted es lo que Dios compró con sangre preciosa. Usted es pertenencia de Dios. Entonces, usted no puede andar buscando ser lo que usted no es. Usted no puede ser, hermano, lo que usted no es. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda,
es el que quiere sacarlo, quiere ponerle que usted no es lo que es. Entonces, mira la Torre Samad dice, sabe, Dios que en cualquier tiempo que comieres de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores de todo el bien y del mal. Eso es lo que dice en Génesis 3:1, 3:5 en la Torre Samad. Pero usted no tiene que ser alguien que no es. Usted ya es. ¿Quién es usted? El que quiere, porque Dios quiere que usted sea lo que usted es, hermano. Dios ya lo estipuló. Entonces, a pesar de todo, Dios se paseaba por el huerto en el frescor del día. Ahí en Génesis 3. Entonces, hermano, Dios miraba que el enemigo estaba tratando de romper el plan. Y entonces, hermano, ¿qué hicieron? Dios santo, se me fue el tiempo. ¿Qué hicieron, mi amado hermano? 2 minutitos y nos vamos. Usted ya me escuchó 42 minutos, hermano. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Ellos se escondieron al oír la voz de Dios. Hermano, siempre se lo he dicho. ¿Sabe quiénes son los que se van de la iglesia? Los que se esconden de la voz de Dios porque andan en pecado, hermano. Porque no hay ninguna otra manera en la que yo me puedo apartar de la presencia del Dios. Es mentira del diablo que diga que en esta iglesia no hay amor. Que diga, hermano, ayer me llevé una sorpresa. Uno de los hermanos, creo que es de los que pasó a dar las palabras del grupo, dijo, miren, yo quiero honrar aquí al hermano, porque este hermano me llamaba todos los días. Yo estoy en la universidad, pero cuando este hermano me llamaba que tenía que venir a los corderitos, yo decía, ¿cómo hago? Pero tengo que ir, porque este hermano está haciendo todo lo posible para que yo me acerque al Señor. Hermano, qué labor más calidad hacen lo que hacen los corderitos, hermano. Pero ellos hablándole de la voz de Dios. Mi amado, ¿sabe qué? Entonces, las únicas personas que se esconden, ¿qué le pasó a Adán y a Eva? Vuelvo a la carga. Empezaron a escuchar la voz. Bueno, Eva empezó a escuchar la voz de la serpiente, que es figura del diablo. ¿Y qué empezó a hacer? A esconderse, hermano, de la voz de Dios. Entonces, mi amado, ellos se escondieron al oír la voz de Dios. Desde ese momento en adelante, desde ahí en adelante, hermano, mire lo que le pasó a toda la creación. Cuando una persona está en pecado, cuando una persona, hermano, está en pecado, se esconde, no viene a la iglesia y uno dice, Dios santo, ¿a qué le hicimos? ¿Por qué se fue? Hermano, no soy juez, Dios me guarde, pero lo que la Biblia me dice es que se esconden de la voz de Dios y entonces ahí se llevan al pastor, ¿verdad? Y el pastor es el de la culpa al final. Hermano, pero desde ese momento que la mujer, a Eva, comenzó a hablar con la serpiente, ahí empezaron a esconderse. Y si usted lee más adelante, y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Hermano, no hay otra manera, hermano, no hay iglesia, no hay, hermano, no hay pastor. ¿Sabe qué es? Hermano, es cuando la gente comienza a oír la voz del diablo, que el Señor reprenda. Cuando la gente se comienza a separar de las iglesias y comienza a separarse de las congregaciones, porque están oyendo la voz del diablo que le está diciendo, mira, tú puedes ser el líder, tú deberías de estar predicando ahí en vez del pastor. Porque el diablo le está queriendo decir que él es otra cosa. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Los hermanos de alabanza pueden subir. Entonces, yo le quería hablar hoy de la fuerza interna colocada por Dios. La voz. Entonces ahí está esa vocecita, hermano. Venga el jueves a intercesión. Nosotros todos los martes ahí los invitamos al servicio de intercesión, 6 de la tarde. Los invitamos el viernes, los invitamos el domingo, el sábado a las 6 de la mañana al servicio de intercesión. 15, 20 vienen, de 700 miembros de la iglesia. ¿Qué le parece?
¿A quiénes estamos escuchando, hermano? Entonces, desde ese momento, después de Génesis 3:8, creo que pusieron ahí. Génesis 3:8, quiero ver. Y oyeron al Dios que paseaba en el huerto del fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero ¿por qué se escondieron si antes platicaban con Dios, hablaban con Dios? ¿Por qué se escondieron? Vaya, dígame, hermano, usted ayúdeme a predicar. ¿Por qué se escondieron? Porque empezaron a oír la voz de la serpiente. Y entonces aquí viene el lío. Entonces viene, y miren la reacción, hermano, de la gente que escuchó a la serpiente. ¿Qué dijo Adán? Cuando Dios le preguntó a Adán, ¿sabe qué le dijo? La mujer que tú me diste me dio a comer. Entonces ahora entiendo. Ahí tal vez lo buscan los hermanos. Él le respondió, ahí está, mire, 12, lo típico. La mujer que tú me diste por compañera me dio de fruto y yo comí. Ese pastor de esa iglesia no me llama y por eso ya no voy. Si a todos les mando ahí en sus cumpleañitos, hermano, ¿no será que es que no tienen el teléfono ya? Que hay que revisar los teléfonos. Pero ni siquiera me dicen gracias, pastor. Yo no quiero que usted me diga gracias, hermano. No, yo no quiero que... Yo solo me recuerdo que usted está cumpliendo años. Pero empezamos a ponerle la culpa a los demás. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿A quién estoy oyendo? Hermano, ¿sí me di a entender, hermano? ¿A quién estamos escuchando? Entonces, mi amado hermano, una fuerza interna colocada por Dios en mi interior. Entonces yo tengo que escuchar a Dios, no escuchar al diablo, que el Señor reprenda. Entonces yo quiero cerrar, hermano. Después de esto, dice, entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Hermano, mire qué dijo la mujer. La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Y lo hemos hablado, por lo menos la mujer dijo la verdad, hermano. Por lo menos la mujer sí le dijo, ¿sabes qué? Fue la serpiente, ella me engañó y yo comí. ¿Y qué dijo el hombre? El hombre le echó la culpa a la mujer. Hermano, después de esto, usted comienza a leer el libro de Génesis. Cuando usted comienza a leer el libro de Éxodo, Génesis, Éxodo, hermano, usted comienza a leer Éxodo y va a encontrar, hermano, que entonces Dios le habló a Moisés. Entonces, hermano, Dios hablaba con Adán y Eva. El diablo habló con ellos en el huerto. En el libro de Éxodo, veo entonces en Éxodo capítulo 3, verso 2. Acompáñenme rapidito, hermano, Dios santo. Yo sé que ahí después me pasan en las preguntas, pastor, nos sacó bien tarde. Solo denme, hermano, un minutito nada más. En Éxodo capítulo, es que no le di nada, hermano, y por eso yo quería darle mucho más. Pero dice en Éxodo 3, 2, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Verso 3. Verso 3 dice, entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Verso 4, en el verso 4, cuando el Señor vio que él se acercó para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo, la voz de Dios. Dios le habló a Adán en el huerto. Génesis, en Éxodo, Dios le habla, hermano, a Moisés y le respondió, hermano, y dijo Moisés, le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces, hermano, lo que le quiero tratar de decir es, mi amado hermano, que en Éxodo Dios habló con Moisés a través de la zarza ardiente, y tiempo después
Y tiempo después, hermano, Él le dio los 10 mandamientos completos. Y entonces mire lo que dice. Primero Dios le habló a Moisés. Y ahora en Éxodo capítulo 24, verso 12. Rapidito, hermano, porque por lo menos esto le quiero dejar. Y en Éxodo 24, 12 dice: y el Señor le dijo a Moisés: sube hasta mí, hasta mi monte, al monte, y espera ahí, y te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que he escrito por la instrucción de ellos. Dios siguiendo hablando con el pueblo, hermano, con Moisés. Dios hablando siempre, queriendo hablar con el hombre. Pero hermano, mire, con esto quiero finalizar. Pero mire el hombre, hermano. Éxodo capítulo 20, verso 19. Éxodo capítulo 20, verso 19. Mire lo que dice. Entonces, ¿quién? El pueblo. Le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Qué malagradecidos somos, hermano. Somos unos desventurados completos, hermano. Dios quiere hablar con nosotros en la intercesión y usted no viene. Dios quiere hablarle, hermano, y usted dice: no, que vengan los intercesores, que venga el hermano ahí con todos los intercesores, porque a nosotros puede hacer que Dios nos hable y nos mate ahí. No, mejor voy a cerrar el culto, hermano, porque usted ya se me puso serio. Cierre sus ojitos, hermano. Qué malagradecidos somos, ¿verdad, hermanos? Dios quiere hablarnos. Dios nos puso una fuerza, hermano. Dios puso una fuerza interna colocado en nuestro interior para que nosotros podamos tener comunión con Él. Y nosotros decimos: no, que vaya Moisés, que vaya el pastor. El pastor ora por nosotros. Y cuando viene: pastor, ¿puede orar por mí? Y escriben las peticiones: pastor, mire, tengo una petición, ¿quiere usted orar por mí, pastor? Y yo no digo que usted no las escriba. No, lo que le estoy diciendo es que usted y yo podemos hablar directamente con Dios. Cierre sus ojitos, hermano. El hombre cambió de hablar con Dios en el huerto al tener miedo de su voz. En el huerto, el hombre dejó de hablar con Dios cuando tuvo miedo. En el Éxodo, el pueblo, cuando miraba que Dios hablaba con Moisés, le tenía miedo a Dios. Así hay mucho cristiano que le tiene miedo a Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Satanás se había pervertido la relación del hombre con Dios a tal punto que pensaron que solamente al oír su voz podía matarlos. Eso es lo que el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere hacer. Te está impidiendo que tú no oigas la voz de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche quisiera hacer una invitación. El tiempo me avanzó rápidamente. Si hubiera alguna persona en medio de nosotros que ha escuchado este mensaje y quisiera atender al llamado que Dios te ha hecho y quieras reconocer al Señor Jesús como el único Salvador de tu vida, yo te invito a que vengas al altar. El tiempo nos avanzó y queremos orar por ti. Este es el tiempo de que escuches la voz de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con los labios se confiesa para salvación. ¿Hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros que quisiera entregar su vida al Señor Jesús? Que has escuchado hoy la voz de Dios, pero quisieras ahora entregar tu vida al Señor Jesús. ¿Hubiera tan solo alguna persona en este auditorio de esta iglesia que tal vez ya conoces del Señor Jesús, pero por esas situaciones de la vida te habías apartado de su presencia y hoy quisieras reconciliarte con el Señor Jesús?
La voz de Dios está hoy, en esta noche, en este lugar. Una fuerza interna colocada por Dios para que tú puedas escuchar y para que tú puedas tener comunión con Él. No te escondas, no tengas miedo, no digas que mi líder, que la otra persona, que el diácono, que el anciano, que el pastor hable. No, Dios quiere hablar contigo. En el nombre poderoso de Jesús, hubiera tan solo alguna persona en medio de nosotros en este auditorio que quisiera entregar su vida al Señor Jesús. Hubiera en medio de nosotros alguna persona que quisiera reconciliarse con el Señor Jesús. Si todos ya somos de casa, este mensaje es para la iglesia local. En el nombre poderoso de Jesús, el hombre cambió de hablar con Dios en el huerto a tener miedo de su voz. Yo quisiera en esta noche orar por aquellos que quieran decirle al Señor: Señor, yo quiero oír tu voz. Esa fuerza interna que fue colocada por ti en mi vida, Señor, yo quiero habilitarla. Yo quiero rehabilitarla hoy. En el nombre poderoso de Jesús, hermano, el tiempo me avanzó. Si usted corre, voy a orar por usted. No tengo mucho tiempo, pero quisiera orar por aquellos que quisieran decirle al Señor Jesús: yo, Padre de la gloria, esta fuerza interna que tú colocaste, que fue tu aliento de vida, que fue tu voz, Señor, yo quiero oírla, yo quiero escucharla. Yo quiero, Padre de la gloria, que tú me hables, que tú, Señor, comiences a hacer cosas maravillosas en mí. En el nombre poderoso de Jesús vamos a orar, hermano, por todo aquel que quiera decirle: Señor, aquí estoy, Padre. El plan de Satanás no es diferente hoy en día. Él lo convence de que si escucha a Dios, eso destruirá su relación, su carrera, su diversión. Él te dice que si escuchas a Dios tienes que estar congregándote, que tienes que integrarte, que tienes que aportar para la obra del ministerio, que tienes que ser un colaborador, que tienes que hacer obra, que te va a quitar tiempo. Eso es lo que el diablo te dice. Eso es lo que el diablo, que el Señor lo reprenda, te dice. Pero ¿sabes qué? Él le dirá a usted que la palabra de Dios le eliminará su vida. Al final las cosas salieron tal como Dios, en efecto. ¿Sabe qué dijo el Señor? El Señor dijo: ustedes ya no quieren más mi voz. Ustedes ya no quieren que yo les hable. Hermano, así le dijo el Señor a su pueblo: ustedes ya no quieren que yo les hable. Entonces el Señor, ¿sabe qué? Magnífico, dijo el Señor, denlo por hecho. Hermano, con eso dice la palabra que la palabra de Dios se detuvo. La palabra de Dios, hermano, se detuvo. Las escrituras cesaron, trayendo un abrupto fin de Antiguo Testamento. Y por 400 años la voz de Dios estuvo silenciada. Se silenció la voz de Dios. No permitas, mi amado hermano, que se silencie la voz de Dios sobre tu vida. No permita que el diablo silencie que Dios te hable. Hoy, esta es una noche en la cual puedes tú decirle: Padre, aquí estoy delante de tu presencia. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar lo que tú tienes preparado para mí, en el nombre poderoso de Jesús. Después de 400 años de silencio, ese silencio fue roto por la voz del que clama en el desierto. Después de 400 años, hermano, el Señor vuelve a hablar. Y empezó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y sabe lo que decía Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y haced derecha su senda. Quiere decir que el Señor te quiere hablar, mi amado. El Señor quiere que tú escuches su voz, que tú comiences, hermano, porque tú tienes esa fuerza interna colocada por Dios, para que tú comiences a profetizar bendición sobre tu vida, para que tú comiences a profetizar bendición sobre tus seres queridos, que tú profetices bendición con este pueblo, hermano, de Dios que nos congregamos aquí. Comienza a profetizar
bienaventuranzas sobre tu negocio, sobre tu trabajo. Comienza a hablar, comienza a proclamar, comienza a usar esa fuerza interna colocada por Dios para hacer las cosas que no son como que si fueran. Comienza a decirle: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaro que mi vida, que mi familia, que todo mi ser, Padre, se entrega a ti. Nos entregamos, Señor, nos sumergimos en tu presencia, Padre, y toda voz del diablo, que el Señor le reprenda ahora mismo, la desautorizamos en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos libertad, declaramos cielos abiertos, declaramos sanidad sobre este pueblo, declaramos que tu presencia será lo más hermoso en esta casa de oración. En el nombre poderoso de Jesús, comienza a abrir tus labios, comienza a hablar con voz de bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus seres queridos, porque la victoria es nuestra, la victoria es nuestra. Comienza a profetizar, comienza a hablar palabras de bendición, comienza a creer que Dios tiene el control absoluto sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, bendigo a cada uno de mis hermanos por el poder de tu palabra. Señor, bendigo la obra de sus manos. Bendigo, Padre, lo que ellos hacen para poder acercarse, para poder hacer conforme a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, toda artimaña, todo miedo ahora es desautorizado por el poder de su palabra. Y en el nombre de Jesús, ahora recobra, ahora retoma lo que Dios te ha dado, lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que se comió el fulgón. Ahora Dios te lo restituye, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que seas a su semejanza, que seas conforme, y que la gloria de Dios esté sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, dile: Señor, gracias. Vamos a cantar este himno, mi amado hermano, con alegría de corazón, y dile: Padre, una fuerza interna colocada por Dios sobre mi vida para ser más que vencedor en Cristo Jesús. La victoria es nuestra, hermano, en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda obra del diablo, todo pensamiento del diablo es cautivo ahora. En el nombre de Jesús, se empieza a escuchar la voz de Dios. Comienza a escuchar. Dios te dio vida, Dios te dio aliento de vida. Dios dice su palabra que el Espíritu Santo mora en cada uno de nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser. Tú eres un pueblo de Dios. Dile: Señor, gracias. Agradézcale al Señor con todo su corazón y dígale: gracias, Padre. Gracias por tu bendición. Gracias porque tú tienes el control absoluto en todo nuestro ser. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, Padre, por nombre los bendigo en el nombre de Jesús, sabiendo que tú tienes una respuesta, sabiendo que tú tienes una respuesta favorable, Padre, una respuesta favorable, una respuesta favorable para cada uno de ellos, conforme a su fe, conforme a su fe. En el nombre de Jesús, que cada uno reciba, Padre, consolación, que reciba tu bendición, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh sí, Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Una fuerza interna colocada por Dios. Esa fuerza interna es tu voz, hermano. Comienza a hablar, comienza a profetizar ahora. Esa es la fuerza interna que Dios te ha dado. Dile: yo soy de bendición. Yo soy de bendición. Yo soy un pueblo de bendición. Soy una persona de bendición. Soy un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eres bendición. Eres el proyecto de Dios. Eres el proyecto de Dios. Dios te dio la voz para que bendigas, para que bendigas, para que prosperes, para que la obra de tus manos sea bendición. Acércate, escucha la voz de Dios.
Sí, Padre de la gloria. Te damos gracias, mi Dios. Dígale: Padre de la gloria, te doy gracias. Porque sé, Señor, que tu voz, que tú nos has dado la voz para poder enseñorearnos, para poder, Señor, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, yo recibo tu bendición. Yo recibo, mi Dios, tu bendición ahora, y declaro con mis labios, declaro, mi Dios, que tú me tienes en el hueco de tu mano, que la victoria, Padre, que tú pondrás a nuestros enemigos en la planta de tus pies, y que por tu palabra, Señor, escrito está, seremos prosperados, seremos de bendición, seremos un pueblo diferente, alcanzaremos almas para Cristo, lograremos, Señor, ser más que vencedores por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Que en sus labios siempre haya palabra de bendición, que en sus labios siempre haya palabra de bendición para su vida. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo prospere, que Dios lo lleve